Vamos a cantar algo, pastor. Hemos orado 30 minutos de oración. Qué bonito, qué bonito. No se sintió. Qué bonito. ¿Qué les parece si cantamos algo para poder comenzar este mensaje que tenemos preparado para este día? ¿Sí? Vamos a cantar algo antes del mensaje y sabemos que será de bendición, ¿sí? Vamos a declarar que la presencia del Señor está acá y se mueve. Gracias, Señor Jesús. Amén. Voy a esperar Bendito que me den Dios. una nota. Aleluya. Acompáñenme los que saben. Yo sé Que Yo sé que estás aquí. Aleluya. En vivo siempre hay mistakes. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Aleluya. Gracias, Señor. Yo sé que estás aquí, Señor, sentimos tu presencia, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad, somos sanos, Señor, en ti, con mi fe. Te alcanzaré con mi fe, te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Amén, aleluya, cántalo con fe. Con mi fe te alcanzaré, aleluya. Con mi fe te tocaré. Mis milagros Yo sé que recibiré mi milagro. Y sé que yo seré transformada. transformado yo La fe que seré. transforma, la fe que hace pisar lugares altos, aleluya. La fe que transforma lo imposible en lo posible, aleluya. Yo sé que estás aquí, Estás aquí, Señor, siento siento tu caminar. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Aleluya, estás aquí, Señor. Yo sé que estás aquí. Te adoramos, Santo, Santo, Santo. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré.
aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Díselo otra vez. El Espíritu de Dios está en este lugar. Cántale al Señor. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Oh, estás aquí. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Si lo puedes sentir. Si el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Oh, muévete, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, muévete, muévete en mí. Muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete Señor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Oh, gracias, Señor, alabado sea tu nombre, Padre. Tomen asiento, hermanos. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Alabado sea, Señor Él es Jesús. el más bueno de los buenos. Él es el bueno verdadero. El bueno de verdad. Porque no hay nada ni nadie suficientemente bueno como Papá Dios. Aleluya. Amados hermanos, les invito por favor a que podamos ubicarnos. Vamos a tomar una pequeña reflexión ya, porque ya tenemos nada más que unos minutitos para concluir. Vámonos a 2 de Corintios. ¿Qué les parece si leemos el capítulo 12, sí? Vamos a leerlo, bueno, del 1 al 13. Vamos a leerlo, pero probablemente solo lo vamos a leer del 1 al 7, pero vamos a desarrollar todo este capítulo con la dirección del Señor. Ya hemos orado. Ha estado bonita, muy nutritiva nuestra oración. Amén. Con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Sigamos. Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad.
pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dada un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. En el versículo 1 nos dice, ciertamente dice, no me conviene gloriarme. Pero en el versículo 2 dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, cuando él lo mencionó, hacía 14 años que ese hombre ya había tenido revelaciones del Señor. Dice que tanta revelación que no le permite Dios que ese hombre lo exprese. Hasta el versículo 4. Y el versículo 5 dice, de tal hombre me gloriaré, pero de mí, ahí ya revela quién es. ¿Qué nos está hablando Pablo en esta palabra? Nos está hablando del mismo. Conozco a un hombre. Conozco a un hombre, pero está hablando de sí mismo, que vio visiones, que vio revelaciones, recibió revelación y asimismo fue arrebatado. Un hombre lleno de revelación, un hombre lleno de visión y asimismo fue arrebatado. Oh, wow. Pero estaba en la tierra, ¿no? Pero ha visto tanto que podría gloriarse. Pero él dice, no me conviene, porque algo pasó, algo le pasó. Un hombre que ha sido arrebatado, ¿hasta dónde creen que fue arrebatado? Hasta el paraíso, hasta el tercer cielo. ¿Qué no ha visto? Si tú y yo acá vemos las cosas y prodigios que Dios hace, yo he visto prodigios. Milagro es diferente. Un milagro es diferente. Un prodigio es diferente. Yo he visto un prodigio. Pero este hombre ha visto tantas cosas. Bendito sea el Señor. ¿Y qué cosa habrá visto en el paraíso? Humanamente creo que no tenemos ni la mínima imaginación para poder dimensionar aquello que él ya lo sabía y ya lo había conocido, para gloria y honra del Señor. Pero dice, en el versículo 7 declara algo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare desmedidamente, no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Él vio tanto que podría haberse enaltecido y lo hizo. Ahí viene el aguijón que le fue enviado Satanás. Amén. Hasta ahí estamos. ¿Por qué Dios permite que él lo describe, un aguijón, un mensajero de Satanás? Lo describe claramente. Para que hay un propósito en esto. Hay un propósito, no fue Dios. Simplemente fue un mensajero, pero que Dios lo permite, pero con sus límites que se tienen que respetar, tal como recuerdan que Dios hizo con Job. El enemigo le dijo, pero Satanás le dijo, mira, si tú le quitas esto, las riquezas, va a renegar de ti. ¿Qué le dice Dios? Hazlo, pero respeta esto y esto. Tú no tocarás acá, tú tocarás acá, pero esto no lo tocarás.
Hermanos, no siempre las pruebas produce Satanás y no siempre Dios. Pero recuerda que todo lo que se atreva a hacer Satanás contra tu vida estará delimitada y Dios pondrá los linderos para que el diablo te toque solamente aquello que te tiene que tocar. Porque todo se sujeta al permiso de Dios. Pero esto había sido por un propósito. ¿Saben cuál fue el propósito, hermanos? Para mantenerlo humillado, para mantenerlo sujetado, para mantenerlo dependiente de Dios. Ese es el propósito de este aguijón. ¿Ustedes han conocido a alguien que tantito tiene una riqueza, se enaltece? ¿Ustedes conocieron a alguien que tantito acumuló riqueza, dinero y ya anda pisando en el aire? Pues esas son las consecuencias, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Cuando Dios da, es para que te humilles más. Cuando Dios da es porque quiere que estés más humillado de rodillas sirviendo a Dios más que nunca. Porque si Dios dio, también Dios puede quitar. ¿Cuántos dicen amén? Pues cuídate. Puede que un mensajero de Satanás también te abofetee día y de noche. Más te vale que seas humilde, que seas una sierva humillada, no seas una sierva que viene a querer hacer las cosas como tú quieres, sabiendo que Dios es un Dios de poder, sabiendo que Dios es único y soberano. Cuidado con eso. Pablo, siendo Pablo, tuvo un aguijón. Un mensajero de Satanás que lo abofeteaba todos los días. A la altivez le precede el orgullo. Al orgullo está un poquito más cerca de la muerte. El orgullo mata. Amén. Muchas veces Dios manda un aguijón para que te conserves bajo sujeción de Dios. Hermanos, porque que fuera de nosotros si Dios nos da todo. Él conoce a cada quien. Ahora el aguijón es diferente, de diferente dimensión para cada uno de ellos, porque Él los conoce. Él sabe qué aguijón mandar a tu vida para que estés bajo sujeción. No, que yo tengo dinero, que yo tengo fuerza. ¿Qué dice Proverbios 20:29? El orgullo del joven es su fuerza. Pero tienes que saber que esa fuerza solamente durará unos cuantos años, que llegará un momento que vos no vas a necesitar la fuerza, sino la sabiduría de Dios. No, pero yo ¿por qué voy a agradecer a Dios si yo me fui a trabajar? Yo tengo fuerza, soy joven, yo puedo acumular riquezas, pero no te das cuenta que esa fuerza te lo dio Dios. Cuidado, cuidado. Esa fuerza te la dio Dios. Dice la Biblia que el orgullo del joven radica en su fuerza. Y la hermosura de los ancianos es su vejez. Y la corona de ellos, yo le agrego, es su sabiduría. Hay cosas que cuando seas anciano no necesitarás aplicar la fuerza, lograrás con sabiduría. La sabiduría alineada a la voluntad de Dios. Aleluya. Pablo lo describe de esta manera: mensajero de Satanás. ¿Qué es un aguijón? Literalmente les voy a explicar. Un aguijón es un palo con punta que cuando se mete a la piel se introduce más y más y más y va penetrando más y más y lastima y molesta. Es una púa, es algo punzante, es una astilla que se clava en la carne y lastima mucho. Y esa astilla muchas veces va entrando más y más. ¿No les ha pasado eso alguna vez a los varones, no? Pablo lo usa. Esto es solamente una metáfora.
lo usa metafóricamente, porque él lo que tenía, según muchos estudiosos, no lograron describir realmente cuál era el aguijón de él. Creen que era una joroba, para que su orgullo siempre esté mirando al suelo. Otros dicen que tenía una calvicie o tantas cosas, ¿no? Amén. Tenía un problema de deformidad física. Algunos eruditos de la Biblia, pero yo no quiero pecar, no quiero afirmar cuál era. Pero lo que yo sí sé que él tenía un malestar en su carne, en su carne. Hablemos claro, en su carne, en su cuerpo, no en su alma ni en su espíritu. En su carne solamente. Amén. Era para que Pablo dependiera más de Dios y no radicara su orgullo en su fuerza física, porque si él tenía un aguijón en la carne, no tenía fuerza física, porque un enfermo no tiene la fuerza para levantar ladrillos, porque él trabajaba, él hacía fuerza, pero no tanto como un constructor. Él se dedicaba a tejer redes, a prepararlos para que luego pueda vender a los que pescaban, se dedicaban a la pesca. Amén. Pablo no tenía fuerza, pero Dios quería con esto, el propósito de Dios también era que su fuerza radicara en su espíritu, en la fuerza del Dios Todopoderoso. No serás fuerte en tu carne. Muchas veces el Señor te dice, serás fuerte mujer y varón. Tú que estás oyendo, serás fuerte en el poder del Señor. Entonces te gloriarás en ti o en Él. Es la pregunta. Si eres fuerte en tu fuerza, te gloriarás en tu fuerza, aunque no reconociendo que la fuerza viene de Dios. Pero si eres fuerte en el Espíritu, te gloriarás en el poder de Dios. Amén o no amén. Eso es lo que el Señor quería. Clarito. Era para que la autoridad de Dios gobierne su vida y quite de él todo orgullo y toda vanidad. Aleluya. No era para muerte, era para bendición. Era solamente un pequeño aguijón para que Dios brille en su vida, para que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad. Aleluya. Gloria al Señor. Dios permite para que Él tenga el control absoluto de tu vida. Vemos en el versículo 9, ¿qué nos dice? Pero primero vamos al 8, ¿ok? Vamos primero al 8. Él le hace una petición al Señor. Respecto a lo cual, dice en el 8, ¿no? Dice, respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Pero el Señor le quitó? No le quitó. Prepárate, hermano y hermana. No siempre Dios va a decir sí. Si Dios no quiere que ocurra algo en tu vida, no bregues contra la corriente. Dios te puede decir un no. Dios te puede decir un no. Siga con tu aguijón, porque yo sabré hasta en qué momento te lo saco y para que tú puedas obtener lo que tu corazón anhela. Pero ahora te mantengo bajo mi sujeción. Amén. No siempre la respuesta de Dios es un sí. A veces la respuesta de Dios es un no. Y no reniegues contra Él, porque será peor para ti. Acarreas más condenación y acarreas más proceso. Se extiende tu proceso, se extiende y no podrás mirar la luz. Espera, no siempre un sí. A veces tienes que esperar un no. ¿Por qué? ¿Quién se sentó al lado de Dios para darle consejo? Él es soberano, Él es único y Él sabe lo que hace. Y sus caminos son perfectos, mas los nuestros son chuecos. Amén. Él conoce, Él te conoce, Él sabe tu condición. Si te va a dar algo para que tú te gloríes y seas orgulloso y ya estés actuando como un jefe, no. Sorry, bájate, porque ese aguijón va a seguir ahí. Amén. Eso fue lo que pasó con Pablo. Bástate en mi gracia, le dice.
Bástate mi gracia. Pablo, no es suficiente mi gracia para ti. No es suficiente el poder que te he dado. Bástate mi gracia. Porque mi poder se perfecciona cuando estás debilitado, cuando no puedes correr, cuando no puedes caminar, cuando no puedes saltar. Pero mi poder se perfecciona porque yo vengo y te doy fuerzas espirituales y fuerzas como la de búfalo, dice el Señor. No es suficiente la gracia que Dios puso en ti. ¿Qué es lo que queremos muchas veces? Queremos torcer la mano de Dios y no tenemos autoridad para torcer aquello que Él lo ha decretado o lo ha permitido. No tenemos autoridad. Estar quieta, estar quieto con lo que ahora tienes. Porque esa es la voluntad del Señor. Yo no puedo quitar a mi estatura por más que grite y llore 1 centímetro. Tampoco puedo añadirlo. No puedo añadirme. No puedo ir. Porque ese es un poder sobrenatural. Pero Dios nos da una explicación y nos habla a nosotros. ¿Qué nos dice el versículo 11? Vamos. Me hice necio al gloriarme, porque vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Acá Pablo está admitiendo que en un momento de su vida estamos hablando de un hombre que fue arrebatado, un hombre que vio visiones, que ve revelaciones, cosa inefable que el hombre no se le ha permitido, pero él lo ha visto. Y como que se creció un poquito, ¿no? La espuma, ¿no? Del jabón subió. Y le dice ahí, explica. Pablo en un momento de su vida se portó necio. Un necio es aquel que no tiene discernimiento, actúa con necedad y con orgullo. Y se glorió. Cuando yo llego, el Espíritu desciende. Cuando yo llego, solo cuando yo llego se mueve Dios. Y cuando no llego, nada pasa. Hay muchos cristianos, ¿no? Es que no canté yo, por eso que no descendió la gloria de Dios. Es que faltaba yo, porque si yo llegaba cambiaba el ambiente. Esas cosas son lo que Dios abomina. Él dice, yo me glorié, pero él habla a los corintios, porque ustedes no me defendieron. Porque venían otros falsos apóstoles y eran mejor recibidos que él. No soportaban el ministerio de Pablo. Y por eso Pablo les echa un poquito, se desprende, ¿no? De la culpabilidad. Y lo hice por ustedes. Hermanos, hay que defendernos entre hermanos. Hay que colaborarnos entre hermanos. Hay que empujarnos, hay que levantarnos, hay que admirarnos. Hay que decirnos cosas bonitas. Hay que reconocer, hermana, qué bonito te quedó el adorno que hiciste en la iglesia. Hermana, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué quieres que yo haga? Pero no reconocían nada. Eran unas personas, ¿cómo se dice aquel que no es agradecido? Mal agradecidos los corintios. Eran mal agradecidos, pero sin embargo venían otros, ahí les daban les daban posada, les daban importancia, los trataban a todos aquellos que venían de otro lado. Y ellos habían recibido la revelación de Dios, no. Pero con su lengua venían a engañar. Entonces Él les explica. Me he hecho un necio por gloriarme. Vosotros me obligasteis. Trata de explicar. Pues yo debía ser alabado por vosotros. Yo debía de haber sido apoyado. Pero tú no me apoyaste. Es por eso que yo empecé a hablar de lo que yo había hecho en el Señor. Por eso yo empecé a sacar qué necesidad tenía Pablo de decir, yo hice esto, yo trabajé acá, yo trabajé estos años, yo trabajé cuántos años. Eso no agradó al Señor, porque ellos lo despreciaban. No podemos despreciar a aquellos que trabajan en la viña de Dios. No seamos piedra de tropiezo, hermanos.
démosle una taza de chocolate. Recordemos, una tacita de café. Un vasito con agua. Reconozcamos, dice la palabra, reconozcamos a aquellos que trabajan en la Grey, a sus líderes, a sus pastores. Ténganlos, dice, en alta estima, dice la palabra del Señor. Estamos hablando de Pablo. Pablo encajó los 5 ministerios. Los 5 ministerios encajó, pero sin embargo no le daban su valor. Hermanos, cuando no damos el valor a nuestros líderes, los hacemos tropezar. Cuidado con ello. Simplemente cuando lo criticaban no lo defendían. Cuando los criticaban, no, ellos son mejores, ellos. Pero Pablo había visto cosas arriba y no le creían. Pablo había visto cosas mayores. Nunca lo apreciaron. Hay que apreciar a nuestros líderes. Hay que apreciar. En el versículo 13 dice lo siguiente: porque en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no he sido carga, perdónenme este agravio. Porque en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga. Perdónanme este agravio. Sarcásticamente aplica él esta palabra. Sarcásticamente, como un tono de burla, le dice: perdónenme el agravio por no cobrar. Hay pastores que no están recibiendo un sueldo de la iglesia. A él tenían que haberle dado. Porque él tenía que ir a tejer hasta la tarde, la noche, quemándose, sabiendo, la gente sabía que él valía mucho. Pero ¿saben qué? Venían los otros apóstoles, entre comillas, y les pagaban. Haz de cuenta que a la Hermosa venga un predicador, se lleva su dinerito, y acá al nuestro no le damos ni un peso. Así pasaba ya. Los que decían grandes apóstoles venían y se llevaban el dinero, pero a él no lo colaboraban en nada. Así era la vida de Pablo. Y él les dice: perdón por no cobrar, perdónanme este agravio por no haber sido carga para ustedes. En realidad Pablo nunca fue carga para nadie, pero ¿no les parece que debió de haber sido ayudado? Debió de haber sido reconocido. Hermanos, a veces indirectamente somos piedra de tropiezo. Y ahí es donde él se orgullece, se enaltece y empieza a decir: pero yo estuve sirviendo acá cuántos años, ¿por qué no me valora? Y ahí es donde que Dios le pone el aguijón. Satanás en realidad, pero Dios dio el permiso para eso. Nadie te podrá tocar si Dios no da la permisencia. Recibían más elogio y más respeto del pueblo. Hagan de cuenta que acá viene otro pastor y todo el mundo le da pleitesía. ¿Y al nuestro? Esas son de las cosas que Papá Dios nos enseña a través de esta palabra. ¿Qué nos dice Filipenses 4:19? Ya estamos terminando. Deme un minutito nada más. Amén. No os envanezcáis. Sirvamos al Señor con humildad, con humillación, con reverencia, con gratitud, porque Dios suplirá todo lo que os falte. Aunque estemos en dolor, aunque estemos en enfermedad, Dios está contigo. Conforme a sus riquezas, no faltará pan a tu casa. No faltará, siéntate que Él te está cobijando, Él te está abrigando.
Si tienes un aguijón, si reconoces que tienes un aguijón, Dios dará la salida. Dios te suplirá conforme a sus riquezas y nada te faltará. Confía en el Señor. Sigamos sirviendo con humildad. Si tú le sirves con humildad, Él nunca dejará que tu mesa no tenga un pan. Que tu mesa esté llena de provisión. Dios bendice al que sirve con humildad y mansedumbre. Amén. Reconoce al que nos sirve sin cobrar. Hay que saber reconocer. En este caso, la iglesia no está pidiendo, simplemente estamos hablando de la experiencia de Pablo, del aguijón que se le fue puesto, porque en un momento se enalteció. Y él como que les sacó en cara que ustedes nunca me defienden, nunca me ayudaron. Yo trabajaba, pero siempre venían apóstoles que se dedicaban a eso y se llevaba todo el dinero de las iglesias. Entonces eso es lo que a Pablo le dolió el corazón. Él a lo mejor quería un abrazo, a lo mejor quería que le preparen un café caliente, ¿verdad? A lo mejor quería algo, pues algo, que él reconozcan su trabajo, pero no le estaban reconociendo. Y es ahí donde él se enalteció. Es como que echarles en cara, ¿cuánto tiempo estuve fundando esta iglesia, pastoreando? Hacía de profeta, hacía de apóstol, hacía de maestro. Los 5 ministerios fueron encajados en él, el único. Pero sin embargo no lo querían. Y eso es cuando él se enoja. Y ¡pum! Viene un enviado de Satanás para que lo sujete al Señor y no se enorgullezca, porque el orgullo te aparta de Dios, hermanos. Bástate en mi gracia, le dice el Señor. Y a ti te dice en esta noche, si tienes un aguijón, bástate en su gracia, que su poder se perfecciona cuando más débil te sientas, hermana. Cuando más débil te sientas, Dios se perfecciona en esa debilidad para que tú dependas enteramente de Dios. Para que no te gloríes en tu fuerza, para que no te gloríes en lo que tienes, para que te gloríes en el poder de Dios que radica y que se fue enviado a tu vida y que nadie más tiene ese don, ese poder, porque Dios te lo dio solo a ti. Y lo que está en ti nadie te lo quita. Lo que es tuyo, pero no permitas que el Señor te mande un enviado de Satanás, porque una vida con un aguijón duele, sino que humildemente, por convicción propia, sirvamos en humildad, en mansedumbre, en obediencia, en respeto, en servicio, con amor y con temblor. Eso fue la palabra del Señor. Que Dios me los bendiga a todos. Los amo a todos y sigamos adelante. Porque si el enemigo se levanta es porque algo estamos haciendo. Glorificado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos y a cada uno de ustedes y a aquellos amigos que nos están viendo. Dios les bendiga grandemente también. Un abrazo.